¿Qué tal? Mi nombre es Facundo Britos, a.k.a. Bremers. Estamos en la semana número 6 de la TC Challenge. Primero el onboard, después el chase, con un poquito más a fondo. Y bueno, y ahora sí, un poquitito más a detalle, un poquitito más a fondo, ¿no? Con la vuelta. Vamos a arrancar la vuelta del circuito de Road Atlanta. La vuelta rápida, semana número 6. Y vamos a tener la referencia sobre el paredón que teníamos a la izquierda. Y ni bien estamos saliendo de este piano de la parte interna, vamos a aplicar acelerador. Tiramos para atrás. Y vamos a verlo en cámara lenta, donde está el punto de referencia de frenada. Y como bien dije recién, acá hay un paredón que termina. Y acá hay una separación entre el pasto y el asfalto. Pasto, césped, como le quieran decir. La parte verde y la parte gris, ¿no? Esta separación, esta línea que da acá, es donde nosotros tenemos que empezar a aplicar el freno. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Cuando sale de nuestra periferia visual, lo que quiere decir que no estamos sobre la misma, sino más bien desde el cockpit es lo que estamos viendo. Y como de una manera bastante suave, 50%, de a poquito direccionando el freno, perdón, la dirección hacia la curva, valga la redundancia, de a poquito direccionando el auto, era lo que tenía que decir correctamente, y sacando el freno poco a poco para cuando lleguemos al piano empezar a utilizar el acelerador. Se hace en quinta marcha esta curva, es una curva que de sexta pasamos a quinta, llegamos bastante fuertes, y después tenemos esta curva, la segunda curva del circuito, que es bastante complicada porque es ciega la llegada y también es ciega pegarle a este piano que tenemos acá. Bastante técnica, que es una curva también que hay que hacer bien, porque es una curva que se enlaza con esta, que se enlaza con esta, que se enlaza con esa, que después sale a esta pequeña contrarrecta que tenemos acá. Bien complicadito. Parece fácil Road Atlanta, porque es un circuito rápido, de pocas curvas, de una vuelta de 1 minuto y medio siempre, pero tiene su técnica. Como bien dije, aceleración temprana acá. Y acá hay que posicionarse por el medio, ni muy por la izquierda ni muy por la derecha. Más de una oportunidad. Cuando nos empecemos a quedar sin goma, seguramente nos vamos a ir tirando un poco más para la izquierda. Pero siempre hay que encarar por el medio para salir bien posicionado este piano que está acá. La referencia de la llegada a este piano, ¿no? Es cuando se empieza a hacer la curvatura de la misma, ¿no? De la curva. Y nos vamos a ir tratando de posicionar sobre este piano. Fíjense que la llegada es cruzada, pero cuando freno, fíjense cómo está el auto, cuando freno busco poner el volante derecho. Y también es una frenada bastante suave, 50% del uso del freno. Y sobre la misma hay que tratar de ir dejándolo sin freno y buscar direccionarlo con el volante para hacer bien el ingreso a este piano de acá, que también es ciega. Fíjense cuando le apunto al piano, estando en no lo alcancemos a ver. Es muy poco lo que se ve ese piano y tenemos que tratar de que entren 2 ruedas acá. No 4 porque es off track, tampoco, y también es slow, así que traten de que sean 2 ruedas y de a poquito con freno ir sacándolo, ir dejándolo. Y ni bien estamos
por encima y la salida ya de este piano es cuando hay que estar empezando a utilizar el acelerador. Entonces, vamos de nuevo, una vez más en slow. Fíjense, la llegada, el freno, 50%. Empiezo a direccionar y busco pegarle con 2 ruedas al piano que nos permita hacer bien esa trazada. Acá la salida es bastante simple, es simplemente salir bien de acá y rápidamente pegarnos a esta línea interna. Fíjense cómo me voy subiendo el piano y mantener esa línea interna bien, buscar direccionar el auto hacia este piano y ya, ahora sí, viéndolo desde el cockpit, espero que acá no se exponga demasiado. Bueno, sí, se está poniendo muy claro. Una vez que hacemos la salida, nos vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a ir hacia la derecha buscando el piano. Voy a bajar un poco la exposición porque si no, no vemos nada. Ahí está. Y vamos a tratar de buscar este piano de acá con el 50% del acelerador. Entonces fíjense, vamos buscando pegarle a los pianos sin asco pegarle a los pianos. Freno sobre el mismo y la salida rápida, otra vez pegándole a otro piano y buscando los metros que son estos de acá, los últimos metros de la pista. Entonces, como bien dije, acá el ingreso hacia esta trepada es fundamental. El ingreso hacia la trepada es fundamental. ¿Por qué? Pues tenemos que buscar hacerlo de una sola vez, o sea, no tener que estar corrigiendo nuestra trazada en la trepa, porque si no eso es lo que nos hace perder tiempo. Entonces, vamos en cámara lenta y fíjense, desde el chase. Vamos a tratar de pegarle al piano, 50% de acelerador, le pegamos sin asco, le pegamos con total confianza, con fe, como le quieran decir. Buscamos salir hacia el otro piano, ojo de subir la mitad del auto de este piano porque todavía tiene el bug, todavía tiene el bug. Y después también, nuevamente, la llegada a este piano es donde tenemos que frenar porque después se viene esta curva que sí, hay que parar el auto. ¿Cómo es la referencia? Como bien dije, la llegada, no sobre el piano, sino más bien la llegada es donde yo tengo que empezar a frenar, donde yo tengo que empezar a aplicar el freno. Y se frena con la mitad del auto por encima del piano. Y ojo, mucho ojo, porque es la parte donde se nos puede salir completamente de la línea el auto, porque venimos con bastante velocidad, fíjense, 190 km por hora, y después frenarlo encima de un piano hace que los pesos del auto vayan para cualquier lado. Pero si lo hacemos de la manera correcta nos va a permitir salir derechitos y bien firme para lo que es este piano que tenemos acá a la izquierda, que después sobre el mismo tenemos que empezar a acelerar de manera temprana, ¿no? Entonces lo vemos una vez más, esta parte que es la parte crucial. Los pianos sin asco, como bien dije, la llegada es la utilización del freno, un freno del 50%, se baja a cuarta marcha y ni bien estamos sobre el piano de la izquierda comenzamos a acelerar. La siguiente curva tiene una referencia de frenada bastante fácil, está marcada en el suelo y fíjense que acá hay una línea blanca que plum, ahí empezamos a frenar. Ahora sí voy a tener que subir un poco más la exposición de la misma porque ahora sí, ahí se alcanza a ver la línea blanca. Uy. Ahora sí. Y fíjense que en la línea blanca, desde el cockpit es cuando tuki empezamos a frenar. Pero, como bien siempre digo, no estamos sobre la línea blanca. Es la mirada que tenemos desde nuestro cockpit. Esto siempre lo aclaro porque por ahí entra gente nueva a los tutoriales y no entiende por ahí el concepto que estoy explicando, ¿no? Pero, frenada también. Una frenada fuerte, pero rápidamente que se quita y que sobre la curva hay que empezar a aplicar acelerador rápidamente. Nos subimos al piano anterior de la izquierda y salimos rápidamente hacia la contrarrecta de este circuito estadounidense. Vamos a verlo en cámara lenta. Acá está la referencia de frenada. 60% de freno que rápidamente se quita. Buscamos zambullirnos de manera pronta a lo que es este piano de acá de la linterna, con poco freno hasta el ingreso a la misma, casi el apex. Acelerador de manera temprana. Y acá la referencia no está bastante clara, pero hay que buscar subirnos al piano. Y una vez que tengamos a estos 4 carteles de acá de la Skippy, de Chevrolet, de no sé qué es esto y de Mazda, una vez que estamos con estos 4 carteles enfrentados hacia nosotros, es cuando yo, o por lo menos ustedes también, deberían empezar a frenar. Esa es la referencia que estoy obteniendo todo en el circuito de Road Atlanta. Y nos subimos al piano, poco uso de freno, y después otra vez el piano interno para salir del piano externo y contrarrecta del circuito de Road Atlanta. Lo vamos a ver desde el chase, perdón, me estaba olvidando.
rápidamente. Levantamos. Cámara lenta. En este momento, la frenada, 70%, perdón. Freno hasta el ingreso, acelerador. Fíjense cómo busco el piano, pero no le pego del todo. Ahora busco el piano externo, me enfrenté con los 4 carteles. Empecé a frenar el 50%, se saca rápidamente y le empiezo a buscar el piano interno para salir rápidamente con acelerador hacia el piano externo y después la contra recta del circuito norteamericano de Road Atlanta. Contra recta del mismo, quinta velocidad. Ya vamos a meter sexta. Aprovecho esta parte derecha que tengo ahora en el circuito para aprovechar, para agradecer que estén viendo los tutoriales y agradecer todos los comentarios y los likes que están dejando, que sirven un montón para seguir mejorando este tipo de contenido. Y vamos a llegar a la frenada. Es una frenada muy pero muy fuerte, casi el 90% del uso del freno. Hay que parar el auto realmente y hay que tratar de hacer una buena trazada en esta chicana. Vamos a verlo desde la cámara cockpit, que siempre me pierdo en la búsqueda de las cámaras. Acá está. Y es la llegada al 100. No es sobre el 100 desde nuestra periferia, desde el cockpit. Y tampoco es esta línea blanca acá. No se van a querer pasar porque esta chicana no perdona. Se pierde mucho tiempo. Está enlazada con la última y que después da la recta principal. Y puedes perder una banda, pero una banda de tiempo mal. Una banda para el que quede afuera de España es un montón. Vamos a verlo, la llegada al 100 es el freno, ahí, tuki, se empieza a frenar, 90% freno. Busco direccionarme hacia este piano que tenemos acá a la derecha, que es el piano que nos va a otorgar más espacio, más metros para yo cruzar el auto, porque fíjense que lo que hago yo es cruzarlo para encarar este piano de acá y ya sobre el piano busco la rápida aceleración para depositarme a lo que va a ser esta bajadita que después nos hace que cerremos la vuelta o que iniciemos otro, ¿no? Bueno, lo vamos a ver desde el chase. Vamos a volver como cruzo el auto. Como bien dije, la llegada al cartel de 100. Bastante freno, hay que parar el auto. Venimos en muchísima velocidad en el momento de ingresar a la curva. Freno, que de a poco voy sacando. Me subí al piano, busqué cruzar el auto. Ojo, que los track acá es bastante fácil. Acelerador, si pronunciamos bien, de manera temprana. Y salimos hacia el piano externo. Esta parte de acá es sumamente fácil. Simplemente es buscar salir derechos y posicionarnos sobre o casi este piano. Fíjense que no me llego a subir, pero es casi. Y rápidamente, con todo el acelerador puesto, cerramos la vuelta. Lo vamos a ver desde el cockpit para que vean la salida. Pasamos por abajo el puente, bien pegaditos acá, derechitos. Buscamos el piano pero no nos subimos. Y acá ya le podemos llegar a perder el piano si queremos. Y cerramos la vuelta. Mi nombre es Facundo Britos. Muchas gracias por estar viendo. Semana número 6 con este Audi TCR de la TC Challenge de la serie Fixed. Este fue el tutorial en el circuito de Road Atlanta, a.k.a. Bramers. Ahí está. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chau.